Existe un tipo de descubrimiento que no encaja en ningún estante, que no cabe en los manuales, que llega al mundo sin pedir permiso y simplemente se niega a ser explicado. Desde que los primeros humanos comenzaron a registrar lo que encontraban frente a ellos, en piedra, en arcilla, en papiro, el planeta ha guardado secretos. Se estima que menos del 5% de la superficie terrestre ha sido arqueológicamente explorada, lo que significa que 95% de lo que fue construido, enterrado, escondido o perdido por la humanidad, todavía está allí, intacto, esperando. Algunos de estos secretos salieron a la luz en el siglo pasado, otros en las últimas décadas, algunos apenas en los últimos años. Y lo que tienen en común es desconcertante. Cada uno de ellos, a su manera, nos fuerza a reconsiderar lo que pensábamos saber sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué habitó realmente este mundo antes de nosotros. Lo que estás a punto de conocer no es una lista de curiosidades. Es un conjunto de evidencias, piezas de un rompecabezas inmenso, esparcidas por continentes, siglos y capas de tierra, que juntas forman un retrato de lo desconocido que ninguna ciencia, hasta hoy, ha logrado cerrar completamente. Vamos a comenzar en África Occidental, en las fronteras entre el Senegal y el Mali, donde una figura colosal emerge de la cara de una montaña como si siempre hubiera esperado para ser encontrada. Los habitantes locales la conocen, los geólogos la estudiaron, pero fue en 1997, cuando el italiano Angelo Gaudio documentó formalmente a la llamada Señora de Mali, que el mundo científico necesitó parar y mirar con más atención. La figura es la de una mujer, erguida, orgullosa, esculpida con una precisión perturbadora en la roca viva del Monte Laura. Lo que incomoda a los investigadores, sin embargo, no es solo la escala de la obra, es el rostro. Los rasgos no corresponden a las características de las poblaciones que habitaron aquella región por milenios. Hay una facción que los estudiosos describen como caucásica, una anomalía que llevó a algunos a especular sobre la existencia de una civilización completamente desconocida que puede haber buscado refugio en aquella parte del continente en un pasado remotísimo. Las estimaciones iniciales dataron la figura en torno a 5.000 años. Análisis más recientes de los sedimentos en la superficie de la roca empujaron esa fecha hacia algo perturbadoramente más antiguo, 25.000 años. Para tener una referencia, hace 25.000 años, el ser humano todavía no había domesticado ningún animal. La agricultura no existía. Las primeras ciudades estaban a al menos 10.000 años de distancia. Si alguien esculpió aquella figura en ese periodo, lo estaba haciendo con piedra tallada, en la oscuridad, sin sociedad organizada conocida, y el resultado sobrevivió hasta hoy. Si ese número es correcto, estamos hablando de una obra monumental, producida en una época en la que, según nuestros registros históricos, los seres humanos apenas habían comenzado a desarrollar técnicas de representación artística a escala. Otros investigadores, más cautelosos, argumentan que la Señora de Mali puede ser simplemente una maravilla de la erosión, viento y agua, trabajando por milenios sobre la roca caliza hasta crear, por azar, la ilusión de una forma humana. El detalle que los escépticos raramente logran responder con comodidad es este. Si la erosión creó aquel rostro por azar, ¿dónde están los otros? La misma región presenta formaciones rocosas semejantes y ninguna de ellas produjo nada ni remotamente parecido a una figura humana. La cuestión, décadas después del descubrimiento, sigue abierta. A cerca de 6.000 kilómetros de allí, a las orillas del Mar Negro, arqueólogos rusos de la Academia de Ciencias encontraron algo de naturaleza completamente diferente, pero igualmente capaz de rediseñar nuestras certezas sobre el pasado. Era 2016 en la antigua ciudad de Fanagoria, cuando los fragmentos de una estela de mármol salieron a la luz durante una excavación de rutina. Lo que hacía a aquellos pedazos de piedra extraordinarios era la inscripción grabada en su superficie. Un texto en escritura cuneiforme persa antigua, atribuido al rey Darío I, datando de la primera mitad del siglo V
a.C. Fanagoria era entonces una ciudad del reino del Bósforo, un estado griego que mantenía relaciones cercanas con el poderoso imperio persa, y esta estela era el registro físico de esa conexión. Pero había un detalle que dejó a los lingüistas desconcertados, una palabra que nadie había encontrado antes en ningún texto del periodo. Al mismo tiempo, la estela mencionaba Mileto, la antigua ciudad griega, en lo que hoy es la costa occidental de Turquía, un detalle que sugería que Darío primero erigió el monumento para marcar su victoria sobre las ciudades griegas de Asia Menor. Para los historiadores, fue un momento raro, un artefacto que no solo confirmaba relaciones conocidas entre imperios, sino que introducía un elemento lingüístico nuevo, un fragmento de lengua que la humanidad simplemente había perdido. La palabra desconocida todavía no ha sido traducida. Los lingüistas saben que pertenece al vocabulario administrativo del Imperio Persa, posiblemente un título o una designación geográfica, pero sin un segundo contexto donde aparezca, puede llevar décadas hasta que alguien logre fijar su significado con seguridad. Saltemos ahora a los campos de Fayetteville, en el estado estadounidense de Arkansas, donde en un día común un explorador llamado Drew Ledge se topó con algo que, a primera vista, no parecía pertenecer a este mundo. Un enorme objeto escamoso, saliendo del suelo como si hubiera sido plantado allí por una mano invisible. La comunidad local lo llamó Piedra del Dragón. La prensa se adhirió al nombre. Especialistas viajaron al lugar, y el misterio se disipó de forma casi decepcionante, pero no del todo. El objeto era un nódulo septal, una formación geológica rara, producida a lo largo de millones de años, cuando los minerales se acumulan y cristalizan lentamente dentro de antiguas burbujas de lodo. El resultado es una estructura que puede medir más de 60 centímetros de longitud, con superficies cubiertas por calcita y aragonita en patrones que imitan, de forma casi irreal, las escamas de una criatura mítica. Lo que hace al nódulo septal de Fayetteville todavía más perturbador es el proceso por dentro. Al ser cortado, este tipo de formación frecuentemente revela cristales organizados en capas concéntricas perfectas, como si la piedra hubiera crecido siguiendo una instrucción que la química por sí sola no explica completamente. La naturaleza a veces tiene un sentido del humor inquietante, pero hay misterios que la naturaleza no puede explicar, porque claramente vinieron de manos humanas. En 2020, estructuras metálicas altas y brillantes comenzaron a aparecer y desaparecer en lugares remotos alrededor del mundo. Primero, en el desierto de Utah, avistadas por autoridades de vida silvestre durante un sobrevuelo de rutina. Después, en California, en Nuevo México, en Rumania. Cada monolito medía entre 3 y 3,5 metros de altura. Cada uno aparecía sin aviso y desaparecía de la misma forma. En al menos 3 casos documentados, cámaras de seguridad próximas al lugar grabaron el momento en que el monolito estaba presente, y después, horas más tarde, ya no estaba. Ningún vehículo fue registrado. Ninguna persona fue identificada. Los monolitos simplemente dejaron de existir en el espacio donde habían estado. La semejanza visual con los monolitos de la película de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea del espacio, donde las estructuras representan el toque de una inteligencia alienígena sobre la evolución humana, no pasó desapercibida para nadie. Los fans especularon. Las teorías conspiratorias florecieron. Uno de los monolitos llegó a aparecer en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, donde una multitud lo destruyó poco después. Hasta hoy, la identidad de los responsables nunca ha sido oficialmente confirmada. La naturaleza transitoria de estas estructuras y la ausencia de cualquier reivindicación formal de autoría crearon uno de los mayores enigmas artísticos o extraterrestres de principios del siglo XXI. Mientras tanto, en el planeta vecino, la sonda Curiosity de la NASA registraba algo que los científicos todavía no logran clasificar con total seguridad. En imágenes de alta resolución del suelo marciano, formaciones que se yerguen del terreno como tallos sinuosos, torcidos, petrificados.
estructuras que recuerdan a viñas fosilizadas o coral endurecido. Una hipótesis geológica, bastante razonable, sugiere que se trata de fracturas antiguas en rocas sedimentarias que fueron lentamente rellenadas con cemento mineral a lo largo de eras. Pero la otra hipótesis, la que nadie descarta completamente porque hacerlo sería prematuro, es que estas estructuras puedan ser vestigios biológicos. Flora marciana antigua, evidencia de que Marte alguna vez estuvo vivo, lo que hace a estas formaciones marcianas diferentes de otras estructuras geológicas ya registradas en el planeta es la orientación. Crecen verticalmente a partir del suelo, en ángulos que la gravedad y el viento marciano difícilmente explican por sí solos. Ningún científico ha afirmado que sean biológicas, pero ninguno ha firmado tampoco un documento diciendo que definitivamente no lo son. La búsqueda de vida más allá de la Tierra ha sido la fuerza motriz de prácticamente todas las misiones al planeta rojo en los últimos 30 años. Y estas formaciones discretas y retorcidas en el suelo color herrumbre no hacen nada para silenciar esa esperanza. Volviendo a la Tierra, precisamente a las orillas tranquilas de la isla de Portland, en el Reino Unido, una familia británica durante un paseo común encontró una esfera metálica de casi 43 centímetros de diámetro, cubierta de texto en ruso. El objeto pesaba más de 18 kilos y presentaba inscripciones técnicas que incluían especificaciones de temperatura operativa, algo entre -170 y -196 grados Celsius, y una capacidad de 43 litros. Para especialistas aeroespaciales, el diagnóstico fue relativamente claro. Se trata muy probablemente de un tanque de hidracina, combustible utilizado para la propulsión de cohetes no tripulados. Escombros espaciales que cruzaron la atmósfera y aterrizaron en el litoral británico. Un artefacto de la carrera espacial que el océano devolvió décadas después. Lo que la familia no sabía, en el momento del descubrimiento, era que objetos de este tipo reingresan en la atmósfera, con una frecuencia mayor de lo que el público imagina. La Agencia Espacial Europea estima que más de 27.000 objetos fabricados por el ser humano están actualmente en órbita, y cuando comienzan a caer, pueden aterrizar en cualquier lugar del planeta, incluyendo playas británicas en una tarde de sol. El texto en ruso en la superficie apunta a un origen soviético o ruso, añadiendo involuntariamente una capa de nostalgia geopolítica a un objeto que la familia había encontrado en un día de sol. En Bolivia, a menos de 100 kilómetros de Tiwanaku, existe un sitio que ingenieros modernos visitan con una mezcla de admiración y perplejidad. Pumapunku, construido alrededor de 600 de la era común, es famoso por lo que sus constructores lograron hacer con la piedra, específicamente con bloques de arenisca y andesita que llegan a pesar más de 130 toneladas métricas. Lo que intriga no es solo el peso, es la precisión. Las juntas entre los bloques son tan exactas que una cuchilla de afeitar no pasa entre ellas, y las piedras fueron extraídas de canteras a 90 kilómetros de distancia, por una civilización que no poseía escritura, no usaba la rueda y no tenía animales de tiro adecuados para el trabajo. La respuesta más aceptada entre arqueólogos involucra herramientas de bronce, rampas y sistemas de palancas sofisticados. Pero hay un problema en esa explicación que los ingenieros continúan sin resolver. Uno de los bloques de andesita de Pumapunku pesa más de 130 toneladas y fue transportado desde una cantera a 90 kilómetros de distancia, atravesando el altiplano andino a más de 3.800 metros de altitud. La mayor grúa de construcción civil moderna lograría mover ese bloque, pero con dificultad. ¿Cómo se hizo eso sin rueda, sin tracción animal y sin ningún registro escrito del proceso? Es una pregunta que la ingeniería todavía no ha cerrado. En 1933, trabajadores chinos que construían un puente en Harbin encontraron un cráneo fosilizado e hicieron lo que cualquier persona sensata habría hecho en aquel momento histórico. Lo escondieron. El cráneo permaneció sumergido en agua de pozo por 85 años. Ese periodo, paradójicamente, puede haber contribuido a su preservación. El ambiente húmedo y frío
desaceleró la degradación ósea. Cuando fue finalmente recuperado, en 2018, estaba en condiciones suficientemente buenas para permitir un análisis morfológico detallado. Las fuerzas japonesas ocupaban la región y revelar un descubrimiento científico de potencial importancia podría ser peligroso. El cráneo permaneció oculto en un pozo abandonado por décadas, hasta que el anciano que lo había escondido reveló su ubicación a su nieto poco antes de morir. Lo que los científicos encontraron al examinar el cráneo fue inesperado. No se trataba de Homo sapiens ni de ninguna especie conocida. Pertenecía a un linaje que recibió el nombre de Homo longi, el llamado hombre dragón, más grande que el cráneo humano moderno, con una combinación única de características primitivas y contemporáneas. El espécimen apunta a una especie que puede haber sido pariente cercana del Homo sapiens. El tamaño del cráneo del hombre dragón es particularmente desconcertante. La cavidad craneal es más grande que la del Homo sapiens moderno, lo que implica un cerebro de volumen significativo. Inteligencia mayor no lo significa necesariamente, pero la cuestión de por qué esta especie desapareció mientras nosotros permanecemos es una de las preguntas más incómodas que este fósil plantea. Esta especie potencialmente interactuó con nuestros ancestros en Asia en un periodo que todavía estamos aprendiendo a mapear. En el río Sherborne, en Coventry, en Inglaterra, un pescador de imanes llamado Will Reed y sus dos hijos hicieron uno de esos descubrimientos que el Internet devora con entusiasmo y raramente resuelve. Al recoger la línea magnética de las aguas, Reed sacó a la superficie casi 60 pequeños cubos metálicos, cada uno con grabados intrincados, símbolos, patrones, numeraciones. El metal plateado, sumergido por tiempo indefinido, llevaba inscripciones que nadie en la vecindad reconocía. Las teorías se multiplicaron en línea. Algunos asociaron los símbolos a rituales hinduistas, sugiriendo que los cubos podrían ser objetos de ofrenda arrojados al río en ceremonias específicas. Otros fueron más lejos, reliquias de una civilización perdida, mensajes codificados, artefactos de propósito desconocido. Arqueólogos que estudiaron fotografías de los cubos notaron que los símbolos grabados no siguen un patrón decorativo, varían sistemáticamente entre los ejemplares, como si cada cubo llevara una información diferente dentro de un mismo sistema. Esto sugiere función, no ornamentación. El problema es que sin más contexto, determinar qué función es imposible. Hasta hoy, ninguna explicación definitiva ha sido aceptada. En la costa australiana próxima a la base aérea de Evans Head, el residente Ken Miles encontró algo igualmente desorientador en 2020, un dispositivo compuesto de tubos de PVC negro y cableado eléctrico, con la palabra Falcão, halcón, inscrita en la superficie, y una cúpula quemada que sugería la presencia de algún componente electrónico. El objeto estaba atado por cuerdas, señal de que había derivado por un tiempo considerable antes de llegar a la costa. Especialistas en pesca, ingenieros navales y entusiastas de Internet dieron sus opiniones. Boya meteorológica, componente de plataforma marítima, equipo de monitoreo. El detalle que más intrigó a los especialistas no fue el objeto en sí, fue la palabra grabada en él. Falcão no es el nombre de ningún equipo civil o comercial registrado en las bases de datos australianas o internacionales. Es una designación operativa, el tipo de nombre que proyectos militares o de inteligencia usan internamente. ¿Qué significa eso? Nadie quiso confirmarlo oficialmente. Ninguna explicación fue confirmada con evidencia suficiente para cerrar el caso. En 2004, en el desierto de Utah, un disco metálico parcialmente enterrado en la arena desencadenó un frenesí inmediato de especulación extraterrestre. La semejanza con los platillos volantes clásicos de la ficción científica era demasiado real para ser ignorada. La verdad, cuando llegó, era simultáneamente decepcionante y fascinante. El objeto era la cápsula de retorno de muestras de la misión Genesis, lanzada por la NASA en 2001, para recolectar partículas del viento solar y estudiar la composición del sistema solar primitivo. Durante el retorno, un fallo hizo que los paracaídas no se abrieran.
y la cápsula impactó contra el suelo a más de 300 kilómetros por hora, dejando un cráter y esparciendo escombros por el paisaje. Parte de las muestras fue recuperada. Las partículas de viento solar recuperadas de los escombros fueron analizadas por más de 200 científicos a lo largo de los años siguientes. Los resultados revelaron que la composición del Sol es ligeramente diferente de lo que los modelos predecían, una discrepancia pequeña, pero suficiente para reabrir cuestiones sobre cómo los planetas del sistema solar se formaron a partir del mismo material original. La misión, a pesar del accidente, fue considerada un éxito parcial, y el disco metálico enterrado en la arena continuó pareciendo, por más que la explicación fuera racional, como algo salido de otro mundo. En el desierto de Mojave, cerca de una aldea abandonada en California, existe un cono de metal de 2,5 metros de longitud, atornillado entre dos rocas, con una cruz en el interior. Nadie sabe quién lo colocó allí. Nadie sabe para qué. Las teorías van desde sirena de aviso para pruebas militares a dispositivo de escucha, de hito de concesión minera a, inevitablemente, artefacto de comunicación con visitantes de otros mundos. Pruebas acústicas realizadas por curiosos en el lugar confirmaron que el cono amplifica sonidos, con una eficiencia sorprendente. Voces pronunciadas a 15 metros de distancia llegan al interior del cono claramente audibles del otro lado. Si fue construido para escuchar, funciona. ¿Para qué exactamente? Sigue sin respuesta. El megáfono de Mojave, como quedó conocido, resiste a cualquier intento serio de clasificación. Continúa en la roca, en el silencio del desierto, esperando. En Malta, a 40 centímetros por debajo del piso de un área residencial en construcción, trabajadores encontraron accidentalmente, en 1902, una de las estructuras más antiguas e impresionantes que la humanidad jamás haya producido. El hipogeo de Hal Saflieni es una necrópolis subterránea excavada en caliza blanda, datada de aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. 3 niveles, 500 metros cuadrados, los restos de más de 7.000 individuos. Y en el nivel intermedio, una sala conocida como Sala del Oráculo, donde cualquier voz masculina pronunciada en tono grave crea un efecto acústico que resuena por el espacio de forma sobrenatural, como si las paredes estuvieran amplificando y transformando el sonido de manera intencional. Investigadores de neurociencia acústica que visitaron la Sala del Oráculo documentaron que las frecuencias producidas por el espacio, entre 90 y 110 hercios, coinciden con las frecuencias que el cerebro humano asocia a estados alterados de conciencia. No se sabe si esto fue intencional, pero la precisión es difícil de ignorar. Investigadores de acústica confirmaron el fenómeno. La intención detrás de él permanece especulativa. El nivel más profundo, llamado Sancta Sanctorum, fue construido de forma que captura los primeros rayos de sol del solsticio de invierno, una alineación astronómica deliberada que exigió un conocimiento preciso de los movimientos celestes. En la isla de Pascua, tablillas de madera talladas con un sistema de símbolos llamado rongorongo fueron encontradas en el siglo XIX. Desde entonces, lingüistas y arqueólogos de todo el mundo intentaron descifrarlas. Ninguno lo logró. Los glifos se asemejan a una forma de escritura o preescritura, y algunos investigadores identificaron posibles referencias a calendarios y genealogías. Pero el significado completo del sistema permanece impenetrable. El aspecto más perturbador del rongorongo no es que nadie lo haya descifrado, es que cuando los primeros europeos llegaron a la isla de Pascua en el siglo XVIII, casi ningún habitante local lograba leer las tablillas. El conocimiento se había perdido dentro de la propia cultura que lo creó, probablemente diezmado por las epidemias y la esclavitud que destruyeron gran parte de la población Rapa Nui antes de que cualquier registro de traducción pudiera ser hecho. Si el rongorongo fuera confirmado como escritura, sería una de las poquísimas invenciones independientes de la escritura en la historia humana, algo que ocurrió de forma autónoma en menos de un puñado de lugares en el planeta entero. En el Parque Provincial de Dinosaurios, en Alberta, Canadá, el biólogo Terry Kasky
avistó en 2021 un fósil emergiendo de la ladera de un acantilado. Al acercarse, se dio cuenta de que no se trataba solo de huesos. La superficie del fósil preservaba fragmentos de piel, de un hadrosaurio joven, un dinosaurio de pico de pato que vivió hace aproximadamente 75 millones de años. La preservación de piel en fósiles de dinosaurios es extraordinariamente rara, y la de un espécimen juvenil más aún. La textura de la piel preservada revela escamas pequeñas e irregulares, nada parecido a la piel lisa que las ilustraciones antiguas frecuentemente atribuían a los hadrosaurios. Este único fósil ya obligó a la revisión de decenas de reconstrucciones artísticas de museos alrededor del mundo. El fósil fue cuidadosamente extraído y llevado para estudio, cargando en la superficie texturizada el registro de una criatura que pisó este planeta en un tiempo tan distante que es casi imposible que sea verdaderamente comprendido. En las rocas antiguas de la costa de la bahía de Hudson, en Quebec, microfósiles encontrados en formaciones geológicas datadas de 4.300 millones de años fueron identificados como potencialmente la evidencia más antigua de vida en el planeta. Estructuras microscópicas, menos de la mitad del ancho de un cabello, que pueden ser los vestigios de microorganismos que vivieron alrededor de fuentes hidrotermales en el fondo del mar primitivo. Si la identificación fuera confirmada, retrasaría en cientos de millones de años el registro más antiguo conocido de la vida en la Tierra. Lo que hace a estos microfósiles de Quebec especialmente relevantes para la astrobiología es el contexto geológico en el que fueron encontrados. Una roca que sobrevivió casi intacta por 4.300 millones de años es extraordinariamente rara. La mayoría de las rochas de esa edad fueron destruidas por la actividad tectónica. El hecho de que ésta sobreviviera y preservara estructuras biológicas potenciales es en sí una coincidencia demasiado improbable para ser ignorada. Y, tal vez más relevante, ofrecería una ventana para entender en qué condiciones surge la vida. Información directamente útil en la búsqueda de organismos en otros planetas, especialmente en Marte, cuyas condiciones primitivas eran sorprendentemente semejantes a las de la Tierra antigua. La piedra de Rosetta no necesita presentación, pero merece ser recordada en el contexto de lo que estamos discutiendo. Encontrada en 1799 cerca de la ciudad egipcia de Rosetta, la estela de granodiorita llevaba el mismo decreto grabado en 3 sistemas diferentes: jeroglíficos egipcios antiguos, escritura demótica y griego antiguo. Fue la llave que el lingüista francés Jean-François Champollion usó en 1822 para descifrar los jeroglíficos, un sistema que había estado completamente perdido para el mundo por siglos. Toda una civilización, su religión, su historia, su ciencia, reapareció porque una piedra sobrevivió. Lo que poca gente sabe es que Champollion pasó más de 20 años trabajando en el desciframiento, y que murió a los 41 años, solo 10 años después de publicar su descubrimiento, sin haber terminado el diccionario completo de los jeroglíficos que había planeado. La obra fue concluida por otros, décadas después de su muerte. Hoy la piedra de Rosetta está en el Museo Británico en Londres, rodeada de visitantes que muchas veces no comprenden completamente lo que están viendo. No solo una inscripción, sino la puerta que reabrió el antiguo Egipto para la humanidad. El dodecaedro romano es uno de los objetos más frustrantemente inexplicables de la antigüedad. Pequeño, hueco, hecho de aleación de cobre, con 12 caras pentagonales y orificios circulares de tamaños diferentes en cada una de ellas. Encontrado en varias partes de Europa, datado entre los siglos II y III de la Era Común. Más de 100 ejemplares han sido encontrados hasta hoy. Ningún texto romano los menciona. Ninguna imagen los representa. Ninguna explicación, instrumento de adivinación, herramienta militar de medición, utensilio para tejer guantes, calendario agrícola, ha logrado reunir evidencia suficiente para convertirse en consenso. El detalle que elimina la mayoría de las teorías prácticas es la distribución geográfica. Los dodecaedros fueron encontrados en regiones que van desde Gran Bretaña hasta el este europeo, pero nunca en el Mediterráneo, nunca en Roma,
nunca en las provincias del sur. Esta concentración norte-europea sugiere que el objeto estaba asociado a una práctica cultural específica de regiones periféricas del imperio, no al centro del poder romano. ¿Qué era esa práctica? Continúa sin nombre. El dodecaedro romano existe. Sabemos cuándo fue hecho, sabemos de qué material, y absolutamente no sabemos para qué. En Pompeya, sepultada por el Vesubio en el 79 de la Era Común, arqueólogos encontraron en las ruinas de una casa una pequeña caja de madera conteniendo casi 100 objetos. Amuletos de hueso esculpidos con figuras grotescas, tarros con polvos no identificados, muñecas de tela trenzada con cabello humano, estatuillas de cerámica, falos en miniatura, cráneos diminutos, campanas de bronce, espejos de metal pulido. Cada objeto, por separado, tiene paralelos en las prácticas mágicas y religiosas del mundo romano. Juntos, forman lo que los investigadores llamaron un kit de hechicera, la colección personal de alguien que practicaba alguna forma de magia o rituales de protección en la ciudad. Los polvos todavía no han sido completamente identificados. La identidad de la propietaria de la caja nunca será conocida. Pero ella estuvo allí, a la sombra del volcán, con sus amuletos y sus espejos, intentando, como todos nosotros, ejercer algún control sobre un mundo que no pide permiso antes de cambiarlo todo. La casa donde la caja fue encontrada pertenecía al barrio de Regio Quinto, una de las áreas de Pompeya que permaneció intacta por excavaciones por más de 100 años. Solamente a partir de 2018, los arqueólogos retomaron los trabajos allí de forma sistemática. ¿Qué más guarda todavía esta región, bajo los 4 metros de cenizas que el Vesubio depositó en menos de 18 horas? Es una cuestión que los excavadores responden lentamente, pala por pala. Y entonces llegamos al más reciente capítulo de una historia que comienza en el reinado de Tutankamón, el faraón adolescente cuyo sepulcro fue descubierto en 1922 y cuyo nombre se convirtió en sinónimo de la grandeza del antiguo Egipto. Lo que permanece desconocido es dónde está Angesenamón, su reina, su esposa, la mujer que ejerció un poder político significativo durante el breve reinado de su marido y cuyo destino, tras la muerte del faraón, desapareció de los registros históricos. En 2010, en el Valle de los Reyes, arqueólogos encontraron depósitos de fundación, pequeñas ofrendas ceremoniales colocadas en las esquinas de una tumba durante su construcción, en una localización intrigante, próxima al sepulcro de Tutankamón y al de su posible suegro. Los objetos fueron datados del mismo periodo del reinado del faraón. Algunos especialistas creen que estos depósitos marcan la entrada de una tumba todavía no abierta, posiblemente la de Angesenamón. De confirmarse, sería uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo. La joven reina, que vivió rodeada de poder y lo perdió todo muy pronto, puede estar aguardando, a pocos metros de las excavaciones, para finalmente ser encontrada. En 2023, escaneos de radar de penetración de suelo realizados en el Valle de los Reyes identificaron una anomalía subterránea próxima al lugar de los depósitos de fundación encontrados en 2010. La anomalía tiene dimensiones compatibles con una cámara funeraria. Ninguna excavación ha sido autorizada hasta ahora. La burocracia arqueológica egipcia es cautelosa, y con razón. Pero el radar no miente sobre lo que está allá abajo. Lo que todos estos objetos, sitios, fósiles e inscripciones tienen en común no es el misterio en sí. Es lo que el misterio revela sobre nosotros. Cada generación cree que ha llegado lo suficientemente cerca de la verdad. Cada descubrimiento que desafía esa certeza no es un fracaso de la ciencia. Es una prueba de que el planeta tiene capas más profundas de lo que jamás imaginamos y que los seres humanos, en todas las épocas, fueron más inventivos, más viajeros, más conectados y más complejos de lo que cualquier narrativa simplificada es capaz de comportar. La señora de Mali todavía mira desde lo alto de la montaña. El dodecaedro todavía no tiene función. Angesenamón todavía no ha sido encontrada. Y hay con casi certeza otras cosas enterradas bajo el suelo
que todavía no hemos encontrado, esperando el día en que alguien, por accidente o por obstinación, mirará hacia abajo